Dios les bendiga a todos rica y abundantemente. Estamos en el gozo del Señor. Amén. Pueden sentarse, por favor. Yo me gozo escuchando todos los siervos del Señor aquí hablando, porque hay un solo hilo de principio en Génesis hasta Apocalipsis. Y cuando Él me llamó, una de las cosas que yo le pedí, y tengo que decirlo abiertamente y lo he honrado, es que la misma línea de la predicación que Él me dé sea la misma línea que los siervos de Dios presenten aquí. Yo nunca le comunico el mensaje, pero mire, tenga por seguro, y eso no ha fallado desde que la iglesia abrió, que todo va cónsono de principio a fin. Así como en Génesis va hasta Apocalipsis, un hilo de sangre, así mismo es todo lo que ellos traen por la palabra. Y yo cada vez que escucho esto, escucho la adoración que va cónsono con la predicación, que va cónsono con la presentación, me gozo y doy la gloria al Señor. Porque esto es importante y para mí es un certificado de que Dios está haciéndolo todo. Que no hay mano de intelecto ni de hombre, sino del Espíritu Santo de Dios. Y exactamente cuando oí hablarlo de lo, cuando oía todas las cosas, son cónsonas. Y cuando nosotros nos damos cuenta de que estos son realidades vivenciales que atesoramos y que Dios la trae para que nosotros corrijamos nuestra vida, vemos la mano de Dios hablándonos en todo momento. Y hoy vamos a estar hablando de los filtros de bendiciones. Los filtros de bendiciones evita que se metan los lots en nuestra vida. Dios es perfecto, hermano. Es perfecto, yo me gozo. Primera de Corintios 15:33, yo creo que no se lo diga. Nos va a estar hablando de que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Cuántos saben que hay poder en la palabra articulada de nuestra boca? Con el poder de la palabra se hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ella existe, y aún las cosas que no hemos conocido también fueron creadas por la palabra de Dios. Dios es tan grande, hermano, que todavía su creación continúa formando constelaciones, 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 porque Dios no ha detenido su mano. Y a veces nos preguntamos, ¿cómo nosotros siendo tan pequeños, Él se fija en cada detalle de nuestra vida? Esa es la grandeza de Dios. Por eso es importante que tomemos en cuenta que las conversaciones pueden corrompir las costumbres buenas. Y hay que tener bien claro que unirse a la rueda de escarnecedores y darle oídos para escuchar cosas malas son desagradables. No es rey, dice Pablo a la iglesia de Corintios. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Así que es importante entender que cuando hay malas conversaciones, nosotros no debemos de estar ni ser partícipes de esto. Porque las palabras necias y las bromas, ¿verdad?, inmorales no son agradables delante de Dios. Y si en nosotros habita el Espíritu Santo, tampoco para nosotros deben ser agradables. Hay gente que tiene un estilo de vida muy incorrecto delante de Dios, pero poseen rangos altos en el sitio donde están y quieren implantar sus ideas. Y usted, cuando usted da a conocer que usted es un siervo del Señor, la gente cuando usted llega se callan y dejan de hacer lo que está mal. Y usted va a decir, no, porque te respetas. No, lo que pasa es que la presencia que portas hace que la gente entre en una conducta casta, pura y santa. Entonces se sienten avergonzados de lo que están haciendo. Pero es por causa de Cristo en su vida, por causa de que usted porta la presencia que usted ha creído en el Señor. Así que cuando vienen esas maledicencias perniciosas, tenga por presente que hay que evitar ese tipo de conversación porque están entrando en un camino de espinas. Y lo más grande de todo esto es que a veces usted está escuchando esto y las espinas tocan donde más a usted le duele, que no es a usted mismo, a sus hijos, a sus nietos, a su descendencia. Y ahí es donde nos damos cuenta el poder de la palabra articulada, lo poderosa que es. Job, que lo trajo ahorita el salmista, decía, lo que me temía me ocurrió. O sea que lo que él tenía miedo en su vida era un aguijón que le perturbaba y él no se atrevía a sacarlo hacia afuera. Por lo tanto, él no enfrentó ese lot.
Y eso hizo que le ocurriera lo que tenía que ocurrirle. Si saben la historia de Lot, Satanás fue donde el Señor y le dijo, tu siervo Lot lo tienes cercado. Job, lo tiene cercado. Y cuando él le quita la cerca, le dice, tócale todo menos su vida. Entonces Dios le permite que el enemigo le pruebe a Job que los miedos hay que enfrentarlos de frente. Y lo enfrentó de frente y se recuperó, dándole 7 veces más lo que perdió. Hasta hijos nuevos le dio, le dejó a la esposa para que fuera testimonio. Pero todo lo demás se lo dio nuevo, y sus finanzas y todo. Lot es una tipología de gente millonaria, pero muchas veces. Y eso está en la Biblia, sáquese tiempo por leer ese libro, es larguito, pero interesantísimo porque hay un aprendizaje tremendo en él. Así que tenemos que entender que la palabra es clara, donde nos dicen que los mentirosos y los que llenan el corazón de maldad y de cosas maléficas serán acariciados por los mismos que han desatado sobre las vidas. Y digo acariciados porque nadie desea eso, pero es algo que nosotros debemos reconocer, la maldad que hay envuelta y el poder que hay envuelta en la palabra. Por lo tanto, usted ve que la pastora cada rato le dice, cancela eso en el nombre de Jesús. Porque el adagio mío siempre es, si usted no tiene nada bueno que decir, no diga nada. Porque nosotros nos vemos implicados en lo que hablamos y cada uno es responsable de lo que hablamos. Así que deberíamos de pensar todo lo que hablamos, todo lo bueno, agradable, perfecto, si hay virtud en eso, en esto pensar, ¿verdad? Aquello que engrandece el nombre de Dios es agradable para mí. Aquello que no engrandece el nombre de Dios no puede ser agradable para mí. Porque si yo soy creado a imagen y semejanza de un Cristo vivo, lo que yo hago tiene que agradarle a Dios. Yo tengo que sentir paz en mi corazón. Yo tengo que estar en el gozo de mi Señor continuamente. No importa la adversidad, yo lo sigo mirando a Él. Porque la fe no se anda por circunstancias ni por lo que ves, sino por lo que tú has creído. Y por causa de lo que tú has creído, las cosas ocurren. Y eso es un principio fundamental en el creyente. Así que, por eso hoy el Señor nos va a hablar de 3 filtros que debemos tener en nuestros oídos siempre, en nuestros ojos, en nuestra mente y en nuestro corazón. Y el primer filtro es el filtro de la verdad. Sabemos que Dios es la verdad y la verdad es Dios. Por lo tanto, la palabra no puede retornar atrás vacía y prospera para lo cual ha sido enviada. La verdad. Y lo primero que tenemos que analizar es si lo que estamos haciendo trae paz. Si lo que estamos haciendo no nos altera a nosotros. ¿Por qué? Porque cuando estamos haciendo algo que no está correcto conforme a la palabra, el Espíritu Santo produce en nosotros como una inquietud. Y eso es un redarguir del Espíritu en nosotros para hacer una acción correctiva de que lo que estamos haciendo no está correcto. A veces con la vorágine y la prisa de las cosas, no lo pensamos, no lo analizamos, no le preguntamos a Dios, ¿tú quieres que haga esto de esta manera o quieres que lo haga de la otra? ¿Cómo tú quieres? Y cuando Él no te dice nada, nos desesperamos y no entendemos que es que Él no quiere que hagas nada y aprendas a esperar. Entonces ahí nos colgamos, porque somos desesperados y Él nos quiere enseñar que la prisa no conduce a nada bueno. Todos sabemos que la velocidad en los automóviles es la madre de las desgracias. Y es un ejemplo a seguir. Filipenses 4:8 nos habla claramente de esta verdad, que es la palabra de Dios, es la verdad para nuestra vida. Y dice, por lo demás, hermano mío, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna en esto, si es digno de alabanza, entonces en esto pensad. Entonces, esto es un filtro bien claro que nos deja ver que muchas veces nosotros no evaluamos lo que nos está diciendo esta palabra. Fíjese, todo lo que es verdadero. Nos vamos a enfrentar a muchas situaciones que no son verdad. Yo como médico he tenido que enfrentar a muchas personas para decirles, ¿sabes qué? No voy a hacer eso. He tenido que enfrentar a muchos abogados de seguro y decirles, ¿sabes qué? No voy a firmar ese papel. Pero todo el mundo tiene un precio y lamentablemente el mío no lo puede pagar nadie.
porque es el de Cristo. Si tú puedes pagarle a Cristo, tú me dirás. Me dice, ¿tú un fanático? Sí, del Señor. Del Señor. Y le pongo esto de ejemplo porque los he vivido y yo sé que ustedes lo tienen que estar viviendo y lo van a seguir pasando. Y es algo que tenemos que evaluar. Cuando él dice todo lo honesto, quiere decir esto es puro, esto es correcto o detrás de esto hay una altimaña. O por ahí como dicen, una alimaña. Entonces, cuando analizamos bien esto nos damos cuenta que detrás de lo que parece bueno, agradable, no es tan perfecto, ni tan puro, ni honesto como parece ser. Por lo tanto, tenemos que preguntarle a Dios si lo que yo voy a hacer, si lo que yo voy a firmar, si el negocio que voy a hacer es el que tú quieres para mi vida, si esto me parece bien, lo voy a preguntar a ti para que tú me bendigas en todo lo que haga. Porque es honesto, todo lo justo, todo lo puro. No perjudico yo a estas vidas. Bendigo yo estas vidas con la decisión que voy a tomar. Bendigo yo estas vidas orientándole por la verdad que hay que hablar. O sigo la corriente del mundo y del gobierno. Te tienes que tomar en consideración seriamente esto. Porque se trata de nuestra salvación. Y sigue diciendo más. Todo lo amable. Lo amable es lo que todo el mundo desea tener. Todo lo que es de buen nombre. Quiere decir tu testimonio está envuelto en tu decisión. Es tu nombre. Y más que importante que los hombres lo que digan, es tu testimonio delante de Dios. Que te sitúa en poder y autoridad para bendecir tu vida. Y sigue diciendo, si hay virtud alguna, algo digno de alabanza, entonces en esto pensad. O sea que hay un filtro de la verdad en todo esto. Y el hablar digno de respeto es meditar sobre todo aquello que sea de admiración y de adoración en lo que estamos mirando, en lo que estamos haciendo. Es sagrado. En esto pensad es el estándar divino de santidad de Dios. Y nos lleva a pensar en algo puro. Puro significa que es limpio, sin contaminación moral o carnal. Y esto es importante porque muchas veces hacemos las cosas por nuestras emociones. A veces no hemos sanado nuestra alma y por un espíritu de darle por el lado al que está de nosotros, tomamos una decisión para enseñarle que yo tengo la razón por encima de lo que tú dices. Y entonces cuando confrontamos estas realidades nos damos cuenta que somos guiados por las tinieblas, un espíritu de venganza, por decir un simple ejemplo. Y eso es perjudicial para nosotros, como yo siempre le decía a la gente en consejería, sabes que el perdón te bendice a ti, no al que tú no tengas el perdón. Porque eso es para ti. Porque Jesús nos perdonó a todos nosotros nuestros pecados y fue y murió en la cruz del Calvario por nosotros. Cuando tú perdonas, entonces el bendecido eres tú. Y la gente se anclan en el coraje, pero si no tenías razón de hacerlo, porque yo tengo la razón, entonces ¿por qué lo tengo que perdonar? Cuando tú fuiste salvo, Jesús tenía la razón de perdonarte, porque tú tenías la razón, ¿verdad que no? Pues similarmente tenemos que hacer nosotros con los demás. Por eso es que eso es puro moral y no carnal. Cuando hablamos de lo amable, es lo agradable o amigable, que es bondadoso y generoso. Por lo tanto, es honorable. Y honorable es que se tiene en alta estima. Algo honorable es algo que tiene en alta estima. La pregunta que nos tenemos que hacer, ¿mi estima está lo suficientemente alta para perdonar al que me ha hecho daño? ¿Mi estima está lo suficientemente alta para yo orar por ese enemigo y desearle lo mejor para mi vida en él o en ella? Lo mejor que yo deseo para mi vida, lo deseo yo para mi peor enemigo. Porque quiero decirte que el que se levante contra ti, no es contra ti. Es el espíritu de Satanás operando en esa persona contra el Hijo de Dios. Por lo tanto, tu pelea no es contra ti, es contra Dios. Si tú le entregas esa pelea a Dios, Él derrota a las tinieblas. Y ese es un principio que cada uno de nosotros lo tenemos que mantener meridianamente claro. Y para que haya una buena estima en nosotros, tenemos que mantenernos limpiando nuestra mentalidad y nuestra mente todos los días de nuestra vida.
La renovación de nuestra mente, como dice Pablo, tiene que ser de continuo en nuestro ser. Porque hay que usar continuamente todos estos filtros. Usted me va a preguntar por qué. Juan 14:6 lo explica claramente cuando Jesús le habla a sus discípulos y le dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Cuando usted analiza bien esta escritura, usted se tiene que dar cuenta que si Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él, entonces usted cuida la presencia de Dios en su ser interior, cuida la relación con Dios y tiene cuidado de lo que piensa, habla, escucha y siente. Porque muchas veces, no porque yo siento, ¿tú sientes qué? La emoción de la venganza, ¿tú sientes qué? La emoción del coraje, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo que hace es caminar por emociones. No, las emociones son todas carnales. Y dice la palabra que del corazón, que son las emociones, salen las concupiscencias del hombre. Quiere decir que si tú te guías por emociones, vas a estar muy errado. Y esto es algo que lo tenemos que tener meridianamente claro. Por esa razón es que hay que usar el filtro continuamente. Continuamente, hermano. Y saber lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Y sobre todo, preguntarle a Dios, ¿esto es tuyo o no es tuyo? Todos los días de mi vida yo tengo que preguntarle. Y esa pregunta, ¿esto es tuyo o no es tuyo? Muchas veces al día. Créame, es necesario que lo practiquemos de esa manera. El segundo filtro que le quiero dar es el filtro de la bondad. La pregunta clara que nos tenemos que hacer, ¿esto edifica y bendice lo que yo estoy haciendo? ¿O no bendice lo que estoy haciendo? Ni edifica a nadie. Y usted puede decir, bueno, me edifica a mí no me importa a los demás. Gracias. Y ahí cometemos el error de ser egoísta. ¿Está Dios en el egocentro de nosotros o no? De ninguna manera. Si Dios fuera egoísta, no nos hubiera salvado a nadie, ni hubiera pagado el precio en la cruz del Calvario. Por el contrario, quien va a juzgarte, quien va a bendecir tu vida en el filtro de la bondad, se llama Dios. Y Dios se ocupa de cada detalle de nuestra vida. Cuando él hablaba de Job, Job no pudo contestarle las preguntas. Y Job es un ejemplo de los cuestionamientos que muchos hacemos. Y cuando nos damos cuenta de la realidad de lo que Dios quiere hacer, entonces vemos que Dios es perfecto en todo lo que hace. A veces pataleteamos, a veces relinchamos, a veces despotricamos, como dice en la televisión por ahí, equivocadamente. En lugar de decirle, Señor, esta adversidad, este enemigo que se ha levantado contra mí, en tus manos está. Dice tu palabra, tuya es la venganza, tuya es la justicia y tú pagarás. En tus manos está. Yo lo perdono y lo bendigo con lo mejor que yo tengo para mi vida. Así como oro para mis hijos, oro para ese enemigo. Y tú harás la justicia. Ayer despedimos un funeral aquí de un amigo que queríamos mucho, un hermano de la fe. Y habían que ver cómo esos pastores se acercaban a mí de diferentes maneras pidiéndome perdón. Y yo decía, ¿pero de qué tú hablas? No, de aquello, no, de esto, no, de lo otro, de la parte científica, de la parte teológica. Me he dado cuenta que es verdad. Y yo, hermano, no hay problema. Y me abrazaban llorando. Entonces, tú te das cuenta cómo la verdad prevalece aunque pasen los años. Y la gente lo reconoce. Y no es que yo sea mejor que nadie, porque yo no soy mejor que nadie. Yo soy un siervo igual que usted. Pero me apego a la verdad y me mantengo y me sostengo en la verdad. Y vivo por la verdad. Y mi pacto es hasta el final. Y no voy para atrás. Y el resultado es que Dios siempre me respalda. Y nos respalda a mi esposa y a mí. Mateo 19:17. Otra vez le traigo la palabra de Jesús. Que dice, Jesús le respondió al joven rico de esta manera. Y le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ese es el joven rico refiriéndose a Jesús. Y él le dice, ¿por qué me llamas bueno? Y dice, ninguno hay bueno sino uno. Y se para y dice, Dios. Y es que está hablando ahí Jesús. Mas si quieres entrar en la vida, guarda mis mandamientos. Fíjese que es sencillo.
Guardar los mandamientos es conocer la palabra de Dios y vivir por la palabra de Dios. Y él precisamente se lo estaba diciendo a este joven rico porque él no podía ser bondadoso con él mismo. ¿Por qué no podía ser bondadoso con él mismo? Porque no se estaba dando la oportunidad de que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, trabajara con él. Y estaba cimentado en las cosas de este mundo. Eclesiastés, primer capítulo de Eclesiastés, me dice, nada trajiste a este mundo ni nada te llevará. Pero claramente te dice, de todo bien te saciarás y disfrutarás. O sea, Dios quiere que todo lo que hay en la tierra disfrutemos, pero nada de eso material puede ocupar el primer lugar. Ahí que está la diferencia. ¿Me entendió? Y yo se lo digo con propiedad porque lo viví. Mi esposo y yo fuimos millonarios. Y el Señor me puso la mano así. ¿Por qué tenía que hacer eso conmigo? Porque mi mentalidad estaba en el dinero, la fama y la fortuna. Yo fui conferencista de Marshall Pharmaceutical y de Upjohn. Y Dios me sacó de todo eso para enseñarme una verdad que prevalecerá por encima de todo. Y hoy Dios quiere hablarle a usted, porque a lo mejor usted no tiene que pasar por lo que yo pasé. Usted a lo mejor no ama las finanzas, ni ama los títulos, ni a esas cosas. Pero yo tenía que pasar por ese proceso. Para mí era necesario. Pero yo te quiero decir que todo lo que hay en la tierra, Dios te lo quiere poner en las manos, pero que no dejes que esas cosas que Él pone de bendición ocupen el primer lugar. Porque ahí es donde está el error. Yo lo viví. Y no quiero que usted pase por eso, hermano. Porque cuando usted se apega a esas cosas, cuando usted se apega a la fama y al orgullo del conocimiento y del intelecto, usted tiene que pasar por una transformación que me costó 7 años a mí, de prueba. No es fácil, pero era necesario y le doy la gloria al Señor porque Él lo hizo y me salvó. Porque si Él no lo hace, yo me pierdo. Así que se lo traigo como un ejemplo de un filtro de bondad que nosotros tenemos, no solamente que manifestarlo a otros, sino para nosotros mismos. Porque lo que tú hagas para tu vida es la descendencia de la herencia. La herencia inmarcesible de los santos está en nuestras manos para bendecir la vida de nuestra familia y de nosotros mismos. Por lo tanto, guardar los mandamientos es revitalizar o vivificar la palabra de Dios en nuestra vida. Guardar la palabra de Dios limpia nuestra alma continuamente, quita el pecado y mantiene la pureza y la integridad en nuestro corazón para que Dios siga ocupando el primer lugar como tiene que ser. Así que la bondad contigo mismo y con los demás, guarda tu alma en pureza e integridad, en autoridad y poder para vencer todo obstáculo que se oponga contra tu vida, contra tus hijos o contra tu descendencia. Mira lo grande y poderoso que es este filtro. Tan grande es que entonces hace que en tu vida se puedan manifestar los frutos del Espíritu. Gálatas 5:22 al 23, por ahí, 25. Gálatas 5:22 al 25. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. No lo quite. Fíjese que yo quiero que usted observe si eso ya usted lo está pudiendo ejecutar en su vida como parte del estilo de vida, como parte del pensamiento, como parte del deseo de su corazón en su vida. Fíjate que dice amor, paz, gozo, paz, paciencia, ¿verdad? Benignidad, bondad y fe. Y sigue diciendo el 23. Mansedumbre. Tengo yo la mansedumbre para aceptar las cosas aunque no me gusten. Eso es algo importantísimo. Tienes tú un espíritu de dejarte aprender, de aprendizaje. Tienes tú un espíritu manso, enseñable, como dice Ricardo. Eso es importantísimo. Hay templanza. Entonces, cuando Él te presenta todo esto, te está diciendo, tales cosas no hay ley. O sea, que la ley mosaica
no podía sustituir la bondad divina del fruto del Espíritu, que viene por causa de Cristo en nosotros. Porque cuando él habla de la ley, todavía Cristo no había muerto en la cruz del Calvario. Y mira el 24 como te sigue diciendo. Pero los que son de Cristo han crucificado ¿qué? La carne. ¿Con qué? Con sus pasiones y deseos. Te está hablando de todo aquello que te levanta con coraje, que te levanta con deseos de vengarte, que te levanta y te hace hablar palabras soeces, que te levanta contra tu esposo y chocas con él porque la pasta de dientes manchó el inodoro no se bajó, orinó fuera de la tapa plástica del inodoro, qué sé yo. Sí, usted se ríe, pero esas cosas pasan. Y en una bobería como esa ocurre una discusión. Y cuando usted viene a ver, eso fue lo que empezó y se terminaron sacando los trapos viejos de los lots pasados. Y no nos damos cuenta. Por eso es importante que nos cuestionemos, ¿crucifiqué yo la carne con sus pasiones y deseos? Muchas veces, cuando hemos divorciado y vuelto a casar, entonces no hemos sanado la primera relación, pero ya estamos en la segunda y no trabajamos esto y pasamos el ticket de la primera a la segunda y vienen diferencias y vuelves a divorciarte otra vez y vuelves a divorciarte otra vez y vuelves a lo mismo porque no hemos crucificado la carne con nuestras pasiones y deseos. Todo pasa por falta de conocimiento. Oseas 4:6 te dice claramente, por falta de conocimiento mi pueblo perece. De la misma manera, y esto lo trae el Espíritu, tienes que tener esa mente tan clara de una fe que puedas recibir el milagro que Dios te va a entregar hoy. Y tienes que implantarlo en tu mente, porque cuando tú preparas tu mente, quiere decir que Dios ya te está tocando. Y cuando Dios te está tocando, oiga esto, siempre que Dios toca, bendice. Jacob no quería dejar el ángel que se fuera y decía, no te suelto hasta que me bendiga. Era Dios peleando con él. Y él pudo haberse ahorrado eso, no tenía que pelear. Pero el orgullo era tan grande que el ángel tuvo que tocar la espada y descoyuntar la cadera para que entendieras que yo soy Dios. Dios quiere hoy bendecir tu vida. Pero tú tienes que creerlo y recibirlo. Porque tan solo por creer será hecho. Así que nuestras actitudes deben ser piadosas como un estilo de vida continuamente en nuestro ser. El tercer filtro es el filtro de la gracia. La gracia viene dada por Dios, que es el perito arquitecto del universo y puso el fundamento de todos, de Él en cada uno de nosotros. Nosotros hemos sido creados a la imagen y semejanza de Él. Venimos del polvo, Él sopló su espíritu y nos puso la imagen y semejanza de Él en nosotros. ¿Estamos nosotros claros de quiénes somos? Somos polvo. Él sopló su espíritu. A semejanza de Él hemos sido hechos. Entonces, cuando entendemos esa posición de que somos polvo, entonces entendemos que por su gracia estamos viviendo. Y ese tiempo dado de gracia es para que respondamos para lo cual hemos sido diseñados. Nosotros hemos sido diseñados para adorarle a Él. La gente cree que adorarle a Él es canciones y alabanza y eso es muy bonito. No, es que tu estilo de vida le agrade a Él. Es que tu forma de pensar le agrade a Él. Es que tu forma de ver las cosas y enfocarlas le agrade a Él. Es que todo lo que tú hagas sea una alabanza para la gloria de su nombre. Cuando entramos en esa dimensión profunda, que hemos hablado los martes, la dimensión del poder de la mente, entonces nosotros cambiamos nuestra forma de ver las cosas, porque entonces Dios te da ojos espirituales para que veas lo que está pasando ahí. Oídos espirituales para que escuches las conversaciones correctas, no las que entendiste equivocadas. Pensamientos correctos con actitudes correctas para una acción dinámica de cosas correctas como es un milagro. Y lo puedas recibir. Pero si estás todavía en las cosas del pasado con esos viejos lots que el enemigo te pone, todavía tu mentalidad está quedándose atrás y no está preparada para recibir el milagro. Y eso es lo que Dios quiere en esta mañana traerte.
porque esas cosas tienes que quitarlas por completo para que recibas lo nuevo que Dios te quiere dar. Amén. Primera de Corintios 3:10. Es importante porque este tiempo de vida que no tenemos y estamos próximos a un arrebatamiento es un tiempo de arrepentimiento y salvación. Ayer el Señor nos trajo un mensaje y me usó a mí para traerlo y hablaba del pueblo de Israel y a través del profeta Isaías y le decía, este periodo de tiempo era para que Israel se arrepintiera, pero no lo vieron, no lo cogieron, entonces vendrá el segundo tiempo de la apertura de Jacob. Pero antes de eso, la Biblia dice en más de 7 partes diferentes que Él levantará a su pueblo al cielo vivo, lo que se llama el zarpazo. Primera de Corintios capítulo 15, está claramente, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, del 14 en adelante, usted lo va a poder ver. Pero no quiero entrar en eso, pero es para que usted tenga referencia. Le estoy hablando por la palabra, hermano. Yo no vengo aquí a inventar nada, por la palabra. El día que yo no hable por la palabra, que me muere y no me levante más. Mire cómo le estoy hablando, porque ese es mi pacto con Él hasta la eternidad. ¿Qué le quiero decir con esto? Que usted tenga esa fe, esa certeza, esa convicción de lo que no se ve y la certeza de lo que se espera, que es la definición de fe, esté en usted cimentado como una realidad, porque la iglesia va a ser levantada viva al cielo. Viva al cielo. Aquí hay varios siervos que Dios le dio la visión y a mí también me la dio en confirmación de lo que dice la palabra de Dios. De hecho, aunque usted les conozca raro, ya las trompetas están sonando. Mucha gente aquí la está escuchando y yo la escuché. Es más, le voy a contar algo. Hace 3 semanas atrás, yo escuché la trompeta clara, y de momento busqué a mi esposa porque dije, pero me quedé yo, ¿qué pasó? Y era que ella estaba en el baño y sonó la trompeta. Me dice, mira, ¿tú escuché? Sí, lo escuché. Cruzaban de lado a lado. Así. Era la trompeta de Dios. Me dice el Señor, estoy afinando los oídos, no la trompeta, los oídos de mis hijos. Usted tiene entendimiento, entienda lo que el Señor le está diciendo. Quiere decir que está destapando los oídos. Y nosotros tenemos que estar ávidos de escuchar esto, porque eso es lo que va a ocurrir. Y tenemos que estar meridianamente clara y claro en esto. Primera de Corintios 3:10 nos dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¡Wow! ¿Cómo nosotros sobreedificamos? Sobre la base del fundamento que somos nosotros, sabiendo que Dios opera en nosotros. Importante, nuestras obras de vida hablan de una edificación correcta. Soy yo fiel a quien me llamó. Me mantengo firme donde Dios me llamó. Es una pregunta firme, clara. Yo estoy dando el paso de fe donde Dios me llamó. Estoy haciendo lo que tengo que hacer conforme a la voluntad del que me llamó. O es porque me parece a mí que lo tengo que hacer. O es porque me es más conveniente. O es porque a mí me gusta. Dios no está en nuestros gustos. Dios pone los gustos en nosotros correctos cuando empezamos a mirar las cosas desde la perspectiva de Dios. Dios pone nuestros oídos a tono con su verdad. Y depende de nosotros cómo trabajemos las circunstancias para empezar a ver las cosas como Dios las ve. Escucharlas como Él las escucha. Hablarlas como Él las habla, pero sobre todo pensarlas como Él las piensa. ¿Y sabe dónde se genera todo esto? De donde mismo salen las concupiscencias del corazón. Entonces, si nosotros imponemos firmemente la voluntad de Dios como un estilo de vida, en pensamiento, palabra, obra y acción, cuando vamos a edificar en lo que vamos a determinar hacer, ya sea nuestros hijos, las finanzas, los negocios, lo que vayamos a hacer, estamos edificando sobre lo que ya Dios edificó y Dios va a bendecir todo lo que vamos a hacer. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque el edificador ya hizo una zapata fuerte para cuando construyas el edificio
no venga un viento de doctrina equivocado y te arrebate tu bendición. Y eso es lo que están pasando en las iglesias hoy en día. Los vientos de doctrina están sacando a la gente de los templos, están tirando la falsa prosperidad y se van a perder la bendición de ser levantados vivo al cielo. ¿Por qué? Porque no se creó la zapata sólida del fundamento de una verdad absoluta, que es la Biblia. Porque los pastores tienen que predicar el fundamento de la Biblia. Y no se pueden salir de ahí. Usted que está por internet y usted que está en otros países, no se pueden salir de ahí. Dígame usted, si usted crea una zapata y la zapata tiene que tener cemento de 5,000 o 6,000 libras y usted le pone un cemento más baratito, tú sabes, por ahorrarme unos chavitos, de 1,500 libras de pulgada cuadrada de presión. ¿Qué va a pasar? Cuando le cae el peso, se va a romper, ¿verdad? Míralo ahí. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobre edifica. Nuestra vida es el que tiene la capacidad de edificarlo todo. Y sobre edificar del fundamento de lo que ya Dios puso en nuestro corazón. Por eso es que a veces la gente no entiende y se preguntan, ¿yo me merezco el milagro? Y tú dices, pero ¿cómo es posible? 10 años en la iglesia y me preguntan si se merece el milagro de la sanidad de un cáncer. Entonces, ¿qué Dios tú has creído? ¿Qué Dios tú has leído en la palabra? Y cuando tú te preguntas eso, bueno, pero lo que pasa es que una sola pregunta, ¿cuántas veces tú lees la palabra al día? Una sola pregunta. ¿Cómo? Bueno, los domingos. Los domingos, está bien. Y los estudios, bueno, si me da tiempo a verlos por internet. Ahí tú te das cuenta que la edificación de la obra de Dios en esa persona está en cero. Entonces, cuando llega la hora de la verdad, no puede recibir porque no hay depósito. Se lo digo de otra manera. Si usted no deposita dinero en el banco y quiere sacar para construir una casa dinero, no tiene el dinero porque no depositó en el banco. En el banco del cielo, todo depósito que tú hagas se multiplica por lo que tú necesites por ahí para arriba. Pero es en el banco del cielo. Y eso conlleva a veces nuestras finanzas. Mire, esta iglesia es tan pequeña aquí y usted no se imagina cuántos ministerios tiene fuera de este país. Y lo sostiene todo. Yo digo, Señor, ¿cómo tú multiplicas ese dinero? Dale que lo hace. Y yo no brego con eso. Yo sencillamente hablo con los misioneros y ¿verdad? Con los pastores que reciben. Y Dios es el que lo hace. Porque aquí hay una junta de síndicos que hay que bregar con eso. Los pastores nunca deben bregar con dinero. Sí, sé que no te gusta, pero es la verdad. Es lo que dice la palabra. Esto es importante, hermano. Mire cada uno cómo sobreedifica en la obra que Dios hizo en nosotros. Nosotros somos creados a imagen y semejanza de Él. Yo cultivo esa relación con Dios. Yo me meto con Dios en la profundidad. Estoy yo escuchando la voz de Dios. Obedezco la voz de Dios. Tengo paz en mi corazón. Soy bondadoso. Camino por la verdad. ¿O no lo hago? Entonces, si no lo hace, ahorita le dieron un ejemplo. Es momento de arrepentirse para entrar en esa bendición y caminar hacia nuestra salvación. Porque aquí se gesta lo que va a ser en la eternidad. Acuérdese que una vez cierren nuestros ojos, salud, la glorificación será en cuerpos glorificados hacia el cielo. Pero nosotros determinamos la bondad de Dios sobre nuestra vida o no la queremos. La verdad de Dios sobre nuestra vida o no la queremos. Está en nosotros. La gracia de Dios está en nosotros. ¿La cogemos o no la cogemos? Sabemos que en este tiempo de la gracia Dios ha hecho una expansión para que todos procedamos al arrepentimiento y seamos salvos. Juan 10:10. Pero estamos nosotros cogiendo esa oportunidad para salvación. O tal vez Dios sabe quizás. No, hermano. Dios sabe todo. Tú, el que tienes que saberlo eres tú. Y es una realidad contextual en nuestra vida. ¿Estoy yo claro y cónsono con lo que Dios quiere hacer en mi vida? Anhelo fervientemente recibir mi salvación. Anhelo tomar decisiones correctas que le agraden a Dios. Anhelo
ver la presencia de Dios en mis hijos, anhelo ver la presencia de Dios en mi finanza, anhelo ver la presencia de Dios en todo lo que yo hago. Pues mira, tienes que meterte con Dios y caminar por la verdad. Es necesario que reflexionemos sobre eso y entreguemos todo lo que nos sirve para que entre lo que sirve de Dios en nuestra vida. Así que hoy yo quiero orar por eso y después quiero hacer un llamado, porque Dios va a hacer sanidades hoy. Pero usted tiene que limpiar su alma, porque si usted tiene una gaveta llena de porquería, hermano, tiene que sacar todas las porquerías para que entre lo nuevo. No cabe. Así es nuestra alma, tan sencillo como eso. Si nosotros nos preparamos hacia esa dimensión, y usted que está por internet, créalo, hágalo. Y lo exhorto, y probarme sin esto no cumpliré mi palabra, y probarme sin esto, dice Malaquías 3, si no abriré la ventana de los cielos hasta que sobreabunde. Y dice Malaquías 3:11, y reprenderá al devorador. La gente cree que eso es para finanzas nada más. No, eso es para todo en la vida, para todo. No solamente en finanzas, todo en la vida tiene que ver con esto. Y hoy es día, no solamente de salvación, sino de bendición suprema para tu vida. Así que vamos a orar. Quiero que adoración vaya subiendo. Y lo que usted tenga que entregarle al Señor, hermano, entréguelo. Hágase una autorreflexión de esto. Y antes de orar, quiero ver si alguien quiere hacer pacto con el Señor o renovarse con el Señor. Lo hacemos en 1 minuto y va corriendo 30 segundos, rápidamente. No hay problema con eso. ¿Hay alguien que quiere recibir al Señor para recibir estas bendiciones? ¿O que quiera confesarlos públicamente? ¿Estamos ready todos? No se pierda este viaje, aprovéchelo, que este es el momento. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en esta mañana, Señor, venimos al trono de la gracia para que en el oportuno socorro seamos rescatados por ti. Reconocemos que aunque militamos según estos cuerpos, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando todo argumento y altivez que se levante contra tu palabra y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque no tenemos lucha de sangre contra sangre ni cuerpo contra cuerpo, sino contra las potestades de las regiones celestes, contra huestes de maldad, contra principados, contra malicias espirituales de este siglo. Y todas tú las venciste en la cruz del Calvario. Cuando tú moriste, Señor, tú cargaste nuestros pecados. Y limpiaste esos pecados derramando tu sangre en la cruz del Calvario. Esa sangre nos limpió a nosotros porque tú permitiste, Señor, que tu Hijo muriera por nosotros allí. Él tomó el lugar que nos correspondía a nosotros. Y hoy reconocemos esta verdad absoluta en nuestra vida que está vigente. Y lo hiciste para poder recibir la bendición que tú tenías para cada uno de nosotros. En esta mañana, Señor, venimos a ti arrepentidos del pecado. Te presentamos, Señor, todas nuestras acciones pecaminosas que son desagradables delante de ti y nos arrepentimos completamente. Y entregamos, Señor, esas vanas pensamientos, actitudes y acciones y negligencia de no buscar tu rostro continuamente, lo entregamos a ti. Y te pedimos perdón, Señor, porque tú nos perdonas, Señor, de todo pecado. Trégale lo que te tenga que entregar ahí. Y levante las manos y le diga, Señor, aquí estoy. Pasa y sopo limpio en mí. Limpia mi alma y limpia mi vida. Para que la imagen y semejanza tuya se plasme en mí. De tal manera, Señor, que yo sea acepto a ti y pueda recibir tus bendiciones sin límite que tú tienes para mí en este día. Hoy reconozco que soy pecador, pero Señor, por tu gracia y misericordia, recibo no solamente la salvación, sino las bendiciones futuras que se extienden a toda mi descendencia hasta 1000 generaciones, como dice tu palabra. Hoy yo lo declaro en el nombre de Jesús y lo creo y lo recibo. Sea todo para tu gloria y honra. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Den un aplauso, Señor.